Bueno, vamos a arrancar entonces hoy con el ciclo de Krebs, ¿sí? Un solo detalle que vamos a tener en cuenta, que es lo siguiente. Yo les dije que lo que ingresa a la mitocondria, habíamos visto que lo que ingresa a la mitocondria es el piruvato, ¿sí? Es el piruvato. ¿Eh? Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, ¿sí? Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, se encuentra con, esto es dentro de la mitocondria, ¿sí? Esto es dentro de la mitocondria, piruvato. Entra a la mitocondria. En cuanto entra a la mitocondria, se encuentra con una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Ahora le voy a escribir el nombre, y esa reacción, y esa enzima, acelera la reacción para la conversión del piruvato en acetilcoenzima A, o acetil-CoA, ¿sí? Esta enzima, la piruvato deshidrogenasa, es una enzima, es un complejo enzimático, como se dice. Ustedes todavía no vieron enzimas, así que no se preocupen, ¿sí? Ya les voy a explicar qué quiere decir que sea un complejo enzimático, pero lo que se hace es, se encarga de convertir al piruvato en acetilcoenzima A, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Primero que nada, necesito la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? PDH, piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Que es la enzima, y lo va a hacer en presencia de coenzima A, CoA, que es la coenzima A, ¿sí? Y NAD+, ¿sí? Siendo el NAD+ un agente oxidante, ¿sí? Siendo el NAD+ un agente oxidante, ¿sí? El piruvato, en presencia de la piruvato deshidrogenasa, reacciona con la coenzima A y el NAD+ para dar acetilcoenzima A, ¿sí? Acetilcoenzima A, y aparte va a darnos dióxido de carbono y NADH, ¿sí? Esto que estoy haciendo acá es una forma que se utiliza para escribir las reacciones en los metabolismos, ¿sí? Para que se pueda escribir el metabolismo de una forma más simple, se escribe de esta manera. El sustrato es el piruvato, el sustrato que a mí me interesa. El producto que a mí me interesa es la acetilcoenzima A, pero esto no va a suceder si no es en presencia de la piruvato deshidrogenasa, que es una enzima, junto con coenzima A, NAD+ como agente oxidante, y va a dar como resultado acetilcoenzima A, dióxido de carbono y NADH, ¿sí? Eso que acabo de decir es como se leen algunas de las reacciones. Esto que está acá, que está escrito al costadito, sucede, ¿sí? En la mitocondria. O sea, el piruvato ingresa a la mitocondria y sufre este cambio. Este cambio es muy importante, ¿por qué? Porque lo que ingresa al ciclo de Krebs no es el piruvato, sino que es justamente la acetilcoenzima A. ¿Queda claro eso? ¿Repetir, profe? Puedo repetir, pongan en la mitocondria, ponen en la mitocondria, ¿sí? Ya habíamos copiado todo esto, habíamos visto que esto estaba en el citosol afuera, y ahora van a poner en la mitocondria, el piruvato sufre la descarboxilación oxidativa, ¿sí? Esto se llama descarboxilación oxidativa, ¿sí? Descarboxilación oxidativa, ¿sí? Quiero dejar en claro que estoy repitiendo porque quiero y no porque Mateo recién llegó de no sé dónde, que me lo pidió como no había entendido, pero yo sé que lo entiende, pero no estaba. El piruvato, en presencia de la piruvato deshidrogenasa, que es una enzima, ¿sí? Junto con coenzima A y NAD+ como agente oxidante, se va a convertir en acetilcoenzima A, ¿sí? Liberando dióxido de carbono y NADH, ¿sí? Liberando dióxido de carbono y NADH. Este proceso, conocido como descarboxilación oxidativa, ¿sí? Sucede en cuanto el piruvato ingresa a la mitocondria. El acetilcoenzima A es el que va a ingresar al ciclo de Krebs, no el piruvato, ¿sí? Ojo con eso. Bien, ahora sí, cópienlo. Entonces, ahora sí,
Vamos al ciclo de Krebs. ¿Sí? Vamos al ciclo de Krebs. Espera la pucha. El ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs es justamente es un ciclo, ¿sí? Que implica un metabolismo relacionado por varios procesos, ¿sí? Por varios procesos, por varias reacciones, por varias enzimas, ¿sí? Las enzimas que nosotros vamos a ver en el ciclo de Krebs, salvo una, se encuentran libres en la matriz mitocondrial, ¿sí? Hay una sola de las enzimas que está asociada a la membrana mitocondrial, yo les voy a decir cuál es, obviamente, ¿sí? Pero tienen que saber que cada una de estas reacciones que ustedes están viendo acá, que nosotros vamos a analizar una por una, ¿sí? Están dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, salvo una que está en la membrana, ¿sí? Que esa una que está en la membrana, obviamente que es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Cómo funciona el ciclo de Krebs? ¿Sí? Básicamente, el acetilcoenzima A, ¿sí? Que es la molécula que obtuvimos recién, que les mostré cómo se obtenía, ¿sí? Se va a combinar con un sustrato que ya proviene del ciclo de Krebs, que está dentro del ciclo de Krebs, que se denomina oxalacetato. Acetilcoenzima A reacciona con oxalacetato para dar citrato. Este que está acá, el citrato, ¿sí? El citrato, es un ácido tricarboxílico. ¿Ven? Un grupo carboxilo, otro grupo carboxilo, otro grupo carboxilo, ¿sí? Por eso en algunos lugares ustedes van a leer que esto se llama ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? A partir de esta unión entre el acetilcoenzima A y el acetato, que ya proviene del ciclo de Krebs, vamos a estar teniendo, ¿sí? Diferentes tipos de reacciones que van a llevar a que se vuelva a formar el oxalacetato. Por eso es un ciclo, justamente, por eso es el ciclo de Krebs, ¿sí? Como les dije recién, ¿sí? En este proceso, como les dije recién, no, como les dije en la clase anterior, en este proceso vamos a obtener poder reductor, ya vamos a ver a qué me refiero con eso, ¿sí? Vamos a obtener cierta cantidad de energía en el ciclo, no es para eso el ciclo, o sea, el ciclo no se utiliza para obtener energía, sino lo que se utiliza justamente es para conseguir este poder reductor, ¿sí? Nosotros vamos a llamar poder reductor al NADH y al FADH, o sea, sustancias que tienen la capacidad de transferir electrones, ¿sí? Sustancias que tienen la capacidad de transferir electrones, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Con este ciclo vamos a poder obtener este poder reductor que luego va a ir a cadena de transporte de electrones, ¿sí? Que luego va a ir a cadena de transporte de electrones, y en la cadena de transporte de electrones ya veremos cómo funciona, ¿sí? Insisto que no les voy a dejar copiar el ciclo, lo van a tener que copiar después, ¿sí? Muy bien, primer paso del ciclo de Krebs, ¿sí? Formación de citrato. La formación de citrato sucede a partir de, como dije hace un ratito, ¿sí? A partir de, como dije hace un ratito, el oxalacetato que proviene del ciclo de Krebs, ¿sí? El oxalacetato que ya viene del ciclo de Krebs, ¿sí? Y la acetilcoenzima A que obtuve en la descarboxilación oxidativa, ¿sí? La reacción entre el oxalacetato y el acetilcoenzima A, ¿sí? Se conoce como una reacción de condensación y sucede en presencia de la enzima citrato sintasa. Mati, ¿me tengo que saber las enzimas? Sí. ¿Cada paso? Sí. Entonces, el oxalacetato en presencia de la citrato sintasa, mediante una reacción de condensación, va a pasar de oxalacetato a citrato, donde voy a liberar coenzima A. La coenzima A que se le sumó a la molécula, ¿sí? En la piruvato en la descarboxilación oxidativa, se va a liberar, ¿sí? Voy a pasar a obtener el citrato, que como les decía recién, es un ácido tricarboxílico, ¿sí? Y este ácido tricarboxílico también es un hidroxiácido, miren acá tengo un grupo oxidrilo, es un hidroxiácido tricarboxílico, ¿sí? Que va a pasar a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Yo acá tenía 2 átomos de carbono, acá tenía 4 átomos de carbono, y ahora paso a tener 6 átomos de carbono, ¿sí? Esa es la reacción de formación del citrato, ¿sí?
copien lo que dice 1, formación de citrato, citrato sintasa, mediante la condensación del acetil-CoA con oxalacetato, hidrólisis del acetil-CoA con liberación de coenzima A. Eso lo copian. El ciclo todavía no lo copian. Yo después les voy a dar tiempo para copiarlo. Solamente quiero que copien lo que dice 1. ¿Sí? Por favor. Paso 2. ¿Sí? En el paso 2 vamos a estar en presencia, ¿sí?, de una reacción bastante particular. Y esto ya depende mucho del docente. Algunos le dan más bola y otros le dan menos bola. ¿Sí? El paso 2 sucede en 2 pasos. ¿Sí? El paso 2 sucede en 2 pasos. ¿Sí? Por eso dice 2A y 2B. ¿Sí? El paso 2 es la conversión del citrato, ¿sí?, a isocitrato. Ese es el paso 2. ¿Sí? En teoría, si ustedes saben que pasan de citrato a isocitrato, está todo bien. No hay ningún problema. ¿Sí? Este proceso implica una isomerización, ¿sí?, donde voy a tener el único cambio en la molécula que vamos a tener es que el oxidrilo, que está en posición 3, ¿sí?, pasaría a estar en posición 2. Es la única diferencia respecto de un compuesto del otro. Si el isocitrato está en posición 2 y el citrato está en posición 3, el oxidrilo. Para que esto suceda, ¿sí?, se necesita una deshidratación y una rehidratación. ¿Sí? Este proceso sucede todo en presencia de la enzima que se conoce como aconitasa. Por eso se dice que es un solo paso. ¿Ven que dice 2A y 2B? En realidad el paso 2 es la formación del isocitrato a partir del citrato, en presencia de la aconitasa. ¿Sí? Lo que tienen que recordar es que sucede una deshidratación y una rehidratación en este paso. No es un paso muy complejo, sigo teniendo un hidroxiácido tricarboxílico, ¿sí? Eso no cambia, sigo teniendo 6 átomos de carbono, eso no cambia, ¿sí? La diferencia está en la posición, el producto que yo voy a obtener es la posición del oxidrilo. Simplemente esa es la diferencia, ¿sí? Lo que dice punto 2, por favor, ya saben lo que tienen que hacer. Tercer paso del ciclo de Krebs, y empiezan a aparecer palabras conocidas, ¿sí? Oxidación, ¿sí?, del isocitrato. O sea, ya estoy en presencia de una oxidación. El isocitrato, que es el que habíamos obtenido en el paso 2, ¿sí?, en presencia de la isocitrato deshidrogenasa, ¿sí?, en presencia de la isocitrato deshidrogenasa, con NAD+ como cofactor, ¿sí?, da como resultado alfa-cetoglutarato, dióxido de carbono y nuestro primer NADH. En el paso 3 obtengo el primer NADH. Es isocitrato, ¿sí?, con agente oxidante, que reacciona con el agente oxidante NAD+, ¿sí?, para dar como resultado NADH, alfa-cetoglutarato y dióxido de carbono. El alfa-cetoglutarato es lo que se conoce como un alfa-cetoácido. Alfa-cetoácido. ¿Por qué es un alfa-cetoácido? Porque en la posición alfa tengo un grupo ceto, ¿sí? El alfa-cetoglutarato es tan pero tan famoso en los metabolismos que aparece en un montón de reacciones, ¿sí? Entonces, isocitrato reacciona con NAD+ en presencia de la isocitrato, de la isocitrato deshidrogenasa, para darme NADH, dióxido de carbono y alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato tiene 5 átomos de carbono, con lo cual se pierde por descarboxilación un dióxido de carbono. ¿Sí? Por descarboxilación se pierde un dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono hace que la cadena pase de tener 6 átomos de carbono a tener 5 átomos de carbono. ¿Sí? Anoten esto que está acá. Si ustedes tienen alguna duda, me paran. ¿Sí? ¿Vieron que uno tiene que tener siempre cosas preferidas? Bueno, este es mi paso preferido. Paso 4. Seguro que me haría una remera con este paso. ¿Sí? El alfa-cetoglutarato que obtuvimos en el paso anterior, ¿sí?, en presencia de
coenzima A, vuelve la coenzima A, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y NAD más como agente oxidante, junto a la alfa-cetoglutarato, ¿sí? Deshidrogenasa. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es un complejo. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es un complejo enzimático muy parecido a la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? No es igual, es muy parecido, ¿sí? Que lo que va a hacer es otra vez una reacción de descarboxilación, ¿sí? Recuerden que el agente oxidante vuelve a ser el NAD+, ¿sí? Otra vez una descarboxilación, o sea que voy a obtener dióxido de carbono, voy a obtener NADH, ¿sí? Y aparte voy a obtener una sustancia que se llama succinilcoenzima A. Succinilcoenzima A, ¿sí? Entonces, reacción de descarboxilación, ¿sí? Donde el NAD+ actúa como agente oxidante que reacciona con el alfa-cetoglutarato en presencia de la coenzima A, ¿sí? Junto con la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿sí? Que es la enzima, para dar dióxido de carbono, NADH y succinilcoenzima A. Succinilcoenzima A. Les pregunto algo, mientras empiezan a copiar lo que está acá al costadete, ¿sí? Si el agente oxidante es el NAD+, ¿quién es el agente reductor en esta reacción? El alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato. Muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Paso 5 del ciclo de Krebs. ¿Sí? Paso 5 del ciclo de Krebs. Este es un paso extremadamente importante, interesante, no solamente importante, porque en este paso tenemos lo que se conoce como una fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación a nivel de sustrato. Las fosforilaciones a nivel de sustrato son partes del metabolismo donde yo voy a obtener ATP o GTP, que es fuente de energía, ¿sí? sin la necesidad de pasar por la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Este ATP, o este GTP en realidad que estoy utilizando, es importante porque me da energía, me sirve como fuente de energía. No es suficiente, pero me sirve, es un poquito más. El succinilcoenzima A, perdón, en presencia de la succinil-CoA sintetasa, ¿sí? Va a dar como resultado succinato, ¿sí? Esto genera la hidrólisis del succinil-CoA, ¿sí? La hidrólisis del succinil-CoA. El succinil-CoA es un tioéster, ¿sí? Es un tioéster porque es un éster formado con azufre, ¿sí? Que cuando se hidroliza libera energía. Esa liberación de energía permite que una molécula de GDP, ¿sí? Que hace las veces de ADP, pueda fosforilarse y darme como resultado GTP, que hace las veces de ATP también, ¿sí? Esta reacción me da nuevamente a la coenzima A libre, acá la había atrapado, ahora la vuelvo a liberar, ¿sí? Y obtengo GTP más succinato, ¿sí? El succinato es una molécula muy importante que no solamente aparece en el ciclo de Krebs, sino que también aparece en la cadena de transporte de electrones. Así que este paso el paso que viene lo vamos a analizar con detenimiento. En este paso entonces obtengo GTP a nivel del sustrato, ¿sí? Y aparte obtengo succinato, ¿sí? Copien lo que está en el pizarrón en esto. Recuerden siempre lo que está por acá, ¿sí? Este paso no es mi favorito, pero me encanta. ¿Sí? No es mi favorito, pero me encanta. Paso 6. ¿Sí? Paso 6. El succinato, en presencia de la succinato deshidrogenasa, va a dar como resultado fumarato. ¿Sí? La succinato deshidrogenasa funciona gracias a
la conversión del succinato, a fumarato es un proceso de óxido-reducción, ¿sí? Que funciona gracias al FAD+, que posee la succinato deshidrogenasa. El FAD+, ¿sí? Acepta los electrones del succinato, convirtiéndose en FADH, ¿sí? Y dando como resultado la tercera molécula que implica poder reductor en el ciclo de Krebs. O sea, el FADH tendrá la capacidad de transferirle electrones a alguien. Ya veremos a quién le va a transferir los electrones, ¿sí? Eso es el FADH. ¿Qué particularidad tiene aparte esta reacción química? Esta reacción, la succinato deshidrogenasa, no está en la matriz mitocondrial, está en la membrana mitocondrial, ¿sí? Con lo cual, también no solo va a formar parte, ¿sí?, del ciclo de Krebs, sino que esta enzima también forma parte de la cadena de transporte de electrones. La succinato deshidrogenasa, ¿sí?, la succinato deshidrogenasa es el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones tiene varios complejos. Bueno, el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones también es la succinato deshidrogenasa, ¿sí? En este paso voy a obtener FADH, voy a obtener al fumarato, ¿sí? Lo cual nos da poder reductor nuevamente. Es el tercer paso desde que empezamos donde obtenemos poder reductor. En el paso 3 obtuvimos NADH, en el paso 4 obtuvimos NADH y en el paso 6 obtenemos FADH. ¿Sí? Copien. Paso 7, uno de los pasos más tranqui de toda la cadena de transporte, de todo el ciclo de Krebs, por suerte. ¿Sí? En el paso 7 lo que nosotros vamos a ver es cómo el fumarato que se obtuvo en el paso 6, ¿sí?, que tiene un doble enlace, va a ser hidratado, ¿sí?, dando como resultado el malato. El malato, si ustedes se fijan, acá tengo un doble enlace, el doble enlace se hidrata y me termina dando un oxidrilo. ¿Sí? Esto no pasa más que esto en el paso 7, lo cual está es muy importante. Esto es en presencia de la fumarasa, ¿sí? Pero este oxidrilo pasa a ser extremadamente importante. Esto que está acá, si ustedes se fijan, es un alfa, hidroxiácido, bien digo, ¿sí? Es un alfa hidroxiácido, ¿sí? Esto es un hidroxiácido, es un alfa hidroxiácido. Pero esta posición que ustedes ven acá del oxidrilo es importante para el paso que viene, ¿sí? Entonces tengo un hidroxiácido. Ojo con esto es un hidroxiácido. Fíjense bien cuáles son los hidroxiácidos en el ciclo. ¿Sí? Eso nos va a venir muy bien que ustedes se los vayan aprendiendo. ¿Sí? Esto copien el paso 7, que es poquitito, por suerte, y vamos al paso 8, que ya terminamos. Vamos a recuperar al oxalacetato, ¿sí? Vamos a recuperar al oxalacetato con el que comenzó el ciclo, ¿sí?, en presencia de una oxidación, ¿sí? En presencia de una oxidación. El NAD+ vuelve a actuar como agente oxidante, ¿sí? Reacciona con el malato en presencia de la malato deshidrogenasa para dar el oxalacetato. Como consecuencia obtengo oxalacetato y el tercer NADH del ciclo de Krebs. El tercer NADH del ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿sí?, copien esto que está acá, ¿sí?, en el ciclo de Krebs voy a obtener, por cada vuelta del ciclo de Krebs, ojo con esto, por cada vuelta del ciclo de Krebs, una vuelta del ciclo de Krebs refiere a un piruvato, ¿sí?, a un piruvato, ojo, ahora les voy a aclarar algo, voy a obtener 2 dióxido de carbono, 3 NADH, ¿sí?, un FADH y un GTP. Eso por cada vuelta del ciclo de Krebs. Por cada vuelta del ciclo de Krebs. ¿Sí? Eso es por piruvato. Si les preguntan por glucosa, no por piruvato, tienen que saber que cada glucosa me da 2 piruvatos. Por lo tanto, por cada glucosa voy a darle 2 vueltas al ciclo de Krebs. ¿Se entiende la diferencia entre que me pregunten por piruvato o por glucosa? ¿Están ahí o no? Sí, profe, se entiende. Bien, bien, bien. ¿Sí? Bien, bien.
Terminen de copiar este, que ya les muestro la conclusión a todo esto. NADH y FADH, todos estos van a cadena de transporte de electrones. Estos 4 que ustedes ven acá, que en realidad serían 2 diferentes, pero uno está repetido 3 veces, ¿sí? Son transportadores de electrones. O sea, tienen la capacidad de entregarle electrones a otras sustancias. O sea, son agentes, ¿qué cosa? Reductores. Agentes reductores. Estos agentes reductores que obtuvimos en el ciclo de Krebs van a ir a la cadena de transporte de electrones. Como cualquier agente reductor que ande dando vuelta por ahí y esté en la mitocondria, va a ir a la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Siempre que se pueda, se va a ir a la cadena de transporte de electrones. Muy bien. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Bienvenidos a la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Bienvenidos a la cadena de transporte de electrones. No se asusten igual, no la voy a explicar hoy completa. ¿Sí? Vamos a hacer otra cosa. Cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Matriz mitocondrial. ¿Sí? Membrana interna de la mitocondria. Espacio intermembrana. ¿Sí? La cadena de transporte de electrones está asociada a la membrana interna. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. En la cadena de transporte de electrones tengo varias sustancias que van a funcionar y tengo varios complejos que van a actuar. Siempre teniendo en cuenta el desplazamiento electrónico. ¿Sí? NADH y FADH que se obtienen en el ciclo de Krebs, NADH y FADH que se obtienen en el ciclo de Krebs, entregan electrones a la cadena de transporte de electrones. NADH entrega electrones, lo recibe el complejo 1, conocido como NADH deshidrogenasa. Ya les voy a dar bien los nombres de los complejos, no se preocupen, simplemente estoy haciendo una descripción. ¿Sí? Cuando se entregan estos electrones, pasan por el complejo 1. El complejo 1 tiene varias partes donde hay que pasar, tenemos que aprender cada una de ellas. En ese proceso se traslocan protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Y los electrones pasan a la ubiquinona. La ubiquinona es una molécula no polar que está dentro de la membrana. Esos electrones que están en la ubiquinona van a ir hasta el complejo 3. Cuando la ubiquinona entrega los electrones en complejo 3, se traslocan protones hacia el espacio intermembrana. ¿Sí? Dentro del complejo 3 existe un pasaje de electrones. Ese pasaje de electrones genera que los electrones pasen al citocromo C. ¿Sí? El citocromo C está en el espacio intermembrana, ojo, es un transportador de electrones. Los electrones que transporta el citocromo C van hacia el complejo 4. Cuando sucede el paso de los electrones a través del complejo 4, se vuelven a traslocar protones hacia el espacio intermembrana. Los electrones que recibe el complejo 4 los utiliza para convertir al oxígeno de la respiración en agua. O sea, el oxígeno de la respiración oxida al complejo 4, el complejo 4 reduce al oxígeno, dando como resultado agua y haciendo desaparecer más protones, ¿sí?, de la matriz mitocondrial. Todo este transporte de electrones y traslocación de protones, ¿sí?, hacia el espacio intermembrana genera un gradiente de protones, ¿sí?, y una diferencia de carga y pH entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Eso va a generar que los protones que están en el espacio intermembrana quieran volver a la matriz mitocondrial. Cuando vuelven a la matriz mitocondrial, ya vamos a ver cómo, ¿sí?, lo que hacen es refosforilar al ADP para obtener grandes cantidades de ATP. ¿Sí? Grandes cantidades de ATP. Eso es el trabajito que realiza, ¿sí?, la cadena de transporte de electrones. Esa vuelta es a partir de una enzima que se llama ATP sintasa, que lo vamos a ver mañana.